Muy buenas y bienvenidos a nuestro curso de lengua finesa, de finés, del idioma finés. Este curso, cada clase durará alrededor de 20 minutos a media hora. Esta es la clase introductoria, esta es la primera clase. Es verdad que hay un vídeo anterior, grabado hace ayer o anteayer, donde decía que iba a impartir estas clases y eso. Y en esta clase en particular es una introducción al idioma. Ahora sí es la introducción propiamente dicha a este curso. Sería la primera clase. Las clases las publicaré al comienzo a razón de unas 2 o 3 veces quizás por semana, pero luego ya a partir quizás de la sexta, séptima, octava clase, por ahí cuando hayamos ya avanzado, ya serán una vez a la semana, no serán tan seguidas, porque claro, ustedes necesitarán tiempo para tratar de recapacitar, escuchar las cosas que he dicho en estas clases ya posteriores, ya cuando avancemos, que serán obviamente demandarán un poco más de ustedes. Lo primero que debo decir es, lo dije también en la clase aquella, donde decía que iba, en el vídeo donde proponía que iba esta clase, es que el finés es un idioma diferente. Eso es algo que tienen que ustedes tener en cuenta. No es una lengua indoeuropea. Y eso es importante. Busquen, por cierto, a ver, recuerden que yo estas clases, obviamente yo planifico, tengo un pequeño guión, ¿no? Aquí lo tengo, donde tengo que acordarme de decir esto, decir lo otro, pero muchas veces la clase, digamos, nace aquí, ante esta cámara. Pues a veces me vienen ideas y que no estaba en el plan original y me voy por otros caminos, como dice en español, por los cerros de Úbeda, ¿no? Eh, bueno, y es así, así soy. Yo estoy acostumbrado pues a impartir clases, pero también a manera de charlas. Es como que estamos en un sitio, más bien un seminario, ¿no? Un grupo de amigos, pues hablando, amigos y amigas hablando. Bueno, decía que el idioma finés no es un idioma indoeuropeo, como lo es, por ejemplo, el alemán, como lo es el español, el francés, el italiano, portugués, todos estos idiomas, pues son idiomas indoeuropeos, el griego, etcétera. Pero el finés no lo es. El finés, de hecho, pertenece es una lengua urálica, y pertenece al grupo de lenguas llamadas fino-úgricas. Fino-úgricas, fino, Finlandia, úgricas de Hungría. Que eso no significa que el húngaro sea que tú puedes hablar húngaro y te entiendes como puede ser un italiano en español, un portugués en español, portugués sobre todo de Brasil, y el español no. No es así, realmente yo que hablo finés, pues no entiendo absolutamente nada de húngaro. Lo que pasa es que pertenece al mismo grupo por razones de su procedencia histórica, y luego por la manera como la lengua funciona. Por ejemplo, el finés es una lengua muy flexiva, muy flexiva. La flexión es importantísima. Claro, el español también es flexivo. El español es una lengua donde la flexión es muy importante. Alguien, por ejemplo, quizás piense, bueno, ¿qué significa esto, no, de la flexión? Bueno, imagínense una palabra en español, un sustantivo, perro, perro, perro. Entonces, si le ponemos una O, es masculino, perro, cambia de género. Si le ponemos una A, es perra, cambia de género. Si le ponemos una S es al masculino, son perros masculinos, cambia de número. Si le ponemos una S al femenino, perras, cambia de número, pero en femenino. Bueno, esas son flexiones, eso es eso es la flexión de la lengua. Pero claro, cuando estamos hablando de estas lenguas, de esta familia, donde está el finés, la flexión está por todos lados. O sea, por ejemplo, si tú buscas en el diccionario, esta es la parte que hace que el idioma sea difícil, justamente esta característica de flexión, que luego veremos
diferentes tipos de flexión, ¿no? Lo que es, bueno, los diferentes casos y disinencias y demás. Pero bueno, que es lo que lo hace difícil, porque por ejemplo, si tú tomas un diccionario, en el diccionario, realmente tú vas a encontrar el nominativo, no la palabra, un nominativo, pero es que realmente cuando la ves escrita o o la escuchas pronunciada, ya tú dices, bueno, pero ¿qué está hablando esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué, por ejemplo, a Miguel, mi nombre, que es Miguel López, recuerden, Miguel López, estoy en la taberna, esta es la taberna, este es el canal La Taberna de Miguel. Mi nombre es Miguel, si yo digo que es para Miguel, es Miguelile. Entonces tú ves escrito, dice la palabra Miguelille, la doble L, Miguelile. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Le han cambiado el nombre al viejo Miguel. No, es que hay una flexión y eso significa que es para Miguel. Muchas veces estas flexiones lo que van a implicar son lo que nosotros en español utilizamos como preposición. Vimos aquí estas preposiciones o diferentes casos que nombramos en la clase aquella que de ayer o anteayer, cuando proponía estas clases de finés, aquel vídeo, donde decía, por ejemplo, de diferentes casos, ¿no? De que si ablativo, translativo, los clásicos, acusativo, nominativo, genitivo, etcétera, pero tantos otros, ¿no? Inesivo, elativo, ¿no? Etcétera. Bueno, todos estos, y los cambios se producen en cada parte de la oración. Eso es lo que hace el idioma difícil, que cada parte cambia, no solamente, porque cuando yo dije aquí, bueno, el gato, la gata, el perro, la perra, pues sí, hay un artículo que cambia masculino y femenino, pero en realidad, y cambia todas las partes de la oración, el adjetivo también va a estar en masculino y en femenino. Eso, es de una lengua flexiva como el español. Pero es que lo del finés es alucinante, ¿no? Es realmente todo cambia, ¿no? Y eso, pero eso lo veremos. Aquí únicamente estoy diciéndolo y esto es una pequeña introducción para que tengan una idea a lo que van ustedes a enfrentarse cuando estudian este idioma. El idioma finés no es la lengua materna de todos los finlandeses, de todos los finlandesas, no es la lengua. Aquí, en este país de 5 millones y medio de habitantes, pues hay más o menos un 5 o 6% de la población cuya lengua materna es el sueco, estos suecos, que son finlandeses suecos, y son finlandeses, pero viven y su cultura es la sueca y su idioma es el sueco. Por ejemplo, si ustedes van a Helsinki, en la capital, en Helsinki, están en Helsinki, están montados en el tranvía o en el metro, en el autobús, y puede que por momentos escucha, mira, están hablando ahí, ¿y eso es que hablan? Están hablando sueco, porque hay gente que tiene el idioma sueco como lengua principal. En estas clases también yo haré referencias culturales, muchas, porque yo supongo que ustedes, los que están atendiendo esta clase, son más bien un público pues adulto que le interesa, no digo que a los niños no les interese, pero un público adulto que le interesa, digamos, este tipo de referencias culturales, a ver, ser un poco lo que a veces puede sonar un poco pedante, pero estas clases intentan ser para gente culta, ¿no? Para gente que esté preparada y gente que tiene interés además en saber otras cosas, otros aspectos. Por ejemplo, el que les cuento en este momento relacionado con el idioma finés y el sueco. Si ustedes buscan ahí en Wikipedia, ¿no? Siempre buscamos todo en Wikipedia. Entonces buscan en un escritor español de finales del siglo XIX que se llama Ángel Ganivet. Él escribió un libro que se llama, lo tengo por ahí en la biblioteca, que de hecho tengo dos ediciones diferentes. Una de las clásicas de la editorial Bruguera, la otra supongo que es de Alianza, pero la clásica, ¿se acuerdan los libros de la editorial Bruguera? Tan bonitos todos ellos. Bueno, es esa. El libro de Ángel Ganivet se llama Cartas finlandesas, hombres del norte, ¿no? La parte esta del libro, que es Cartas finlandesas, que es el comienzo, son cartas que él enviaba a un diario, creo que de Granada,
él es andaluz, cuando él trabajaba en Finlandia, estaba en el consulado, era cónsul, creo que era cónsul, no creo que fuese embajador, pero cónsul, pero bueno, es la representación diplomática de Finlandia, de España aquí en Finlandia, y la Finlandia todavía que estaba bajo el protectorado ruso, ¿no? Estamos hablando antes de la independencia en el año 1917. Bueno, el idioma que se habla ahí que habla, que Ganivet aprende, es más el sueco, porque las clases altas, las clases dominantes ahí en la capital, en Helsinki, pues hablan sueco y eso es así. De eso también comentaré más cosas en otro momento, pero eso es una recomendación que hago y es un libro el cual probablemente se merece un video aparte sobre este llamado Las Cartas Finlandesas. Es muy agudo, como es súper agudo Ángel Ganivet, como él realmente comprende, entiende, absorbe, ¿no? Y siente la cultura finlandesa. O sea, realmente cuando habla de los finlandeses, de estos finlandeses que hablan en las clases de alza sueco, de estos finlandeses, realmente los describe, ¿no? ¿Qué te parece que fueron los finlandeses de hoy en día? Hay cosas en este libro que son extraordinarias. Él de hecho se queda muy fascinado con la cultura finlandesa, ¿no? Debo decir que estaba tan metido en la cultura finlandesa que nuestro amigo Ángel Ganivet, eso no debería reírme, pero él acabó suicidándose. Lo cual, ustedes saben que Finlandia tiene fama aquí, tiene fama y bien ganada de que aquí hay muchos suicidios, ¿no? Pues nuestro amigo Ángel Ganivet acabó suicidándose. Creo que se suicidó en Riga, no estoy, creo que fue en Riga, no estoy seguro, pero en un país de estos bálticos aquí al lado. Bueno, entonces el sueco se habla, pero claro, la mayoría de la población habla finés y otra lengua que se habla en Finlandia es el sami, que es el lapón, la lengua de Laponia. Ahí una vez más tenemos que tener mucho cuidado, que algún experto aquí me dirá, bueno, Miguel, no generalices, que el lapón no es lo mismo hay diferentes tipos, bueno, son toda familia y en general le llamamos el sami. Recuerde que los lapones no solamente están en Finlandia, sino también están en Suecia, en Rusia y en Noruega, ¿no? O sea, la parte de los lapones. Bueno, esta lengua, el lapón, el sami, sí pertenece a la misma familia de la fino-úgrica, donde está el finés, donde está el húngaro, donde está el estonio o estoniano, que es el idioma que más se parece. Si ustedes aprenden finés, pues les va a ser bastante fácil, bastante simple el estoniano. Y bueno, claro que no es que sea así, pero rápidamente que lo aprendes, pero es bastante fácil, bastante cercano. Eso no es difícil. Mm, Quizás no tan cercano, muchas cosas como puede ser el italiano y el español, pero sí, se entiende. Si ustedes tienen un periódico que está escrito en estoniano, en estonio, y hablan finés, entienden finés, pues van a entender relativamente bien lo que dice el texto en estonio. Claro que eso siempre depende un poco de vuestra cultura general también que tengan, ¿no? La riqueza de vocabulario que ustedes tengan y las conexiones que sepan hacer entre diferentes lenguas, que esto es una cosa que no es que es lo que hace que entendamos mejor un idioma que sea desconocido en principio. Bueno, pues eso, el finés se habla, la mayoría obviamente habla en finés, y ya digo que el sueco también existe, de hecho es por eso que muchas veces cuando vienen a Finlandia ven los nombres de las ciudades que tienen el nombre en finés, es el sueco, pero también tienen un nombre de esa misma ciudad en sueco, o sea, tiene el nombre en finés y en sueco. No todas las ciudades, pero en las zonas, en las partes de Finlandia que está en el sur y en el oeste principalmente, donde se habla más el sueco, pues muchas ciudades tienen el nombre también en sueco, tienen su nombre en sueco. ¿Mm? Es como, pues, nombres, nosotros en español tenemos nombres que estamos acostumbrados también a hacer en español, por ejemplo, la famosa ciudad de Aachen, ¿eh? Aachen, a ver, ¿quién es de Aachen? Muy conocido de Alemania, muy importante en la historia europea y universal de Aachen. Aachen, Aachen de Alemania. Bueno, es nuestro famoso en español Aquisgrán. Me encanta ese nombre, Aquisgrán.
Bueno, pues tiene un nombre en español, o Mainz es Maguncia, ¿no? Bueno, pues también aquí hay muchas ciudades que tienen su nombre en oficial en sueco. Bueno, decía, el idioma, una de las características generales, ¿no?, que tiene es que la pronunciación del finés es relativamente fácil, es relativamente fácil. Primero, los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos son sencillos, ¿no? No es que no nos encontramos con sonidos muy extraños. No, quizás en la parte de las vocales, pues ahí nos encontramos con el U, el que ahí, que eso ya es diferente a nuestro U o O. Ellos también tienen la U y la O diferenciada. De hecho, el final tiene 8 fonemas vocálicos, digamos, serían 8 sonidos vocálicos. Y luego hay luego a nivel de consonantes, pues hay bueno, depende de lo como es que no siempre es muy difícil. Los fonemas consonánticos varían, ¿no? Pueden haber pues entre unos 15 más o menos, ¿no? Según algunos son autóctonos, otros no, pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, recordemos que todas las palabras pues cambian, hay flexiones, entonces por eso insisto, yo digo que no es fácil el idioma, buscar una palabra, por ejemplo, en un diccionario, porque no te vas a encontrar, creo que lo dije ya, bueno, donde, que no siempre vas a encontrarte la palabra que ves escrita o que oye, no la vas a encontrar en el diccionario porque ha flexionado, ha cambiado, no había un cambio en esa palabra, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Miguel, Miguelile, para Miguel, ¿no? Entonces tú vas a ver escrito Miguelile, Miguelille, y realmente es Miguel, pero está todo escrito junto, Miguelile. Luego vas a encontrarte también en finés con palabras muy largas. Tú dices, wow, qué cantidad de palabras, qué palabra más grande, esto no lo puede pronunciar nadie. Pero tranquilos aquí, que lo que hay que hacer, ya lo verán en su momento, cuando tú reconoces que dentro de esta palabra grande, pues va a haber 2 o 3 palabras diferentes más sus declinaciones, claro. Y entonces cuando tú reconoces cada una de ellas, a pesar de que te parece esa palabra súper larga, pues tú vas pronunciando cada una de esas palabras que está en esa, que componen esa palabra grande, larga, ¿no? Entonces, pues eso, no se asusten con eso. A nivel del acento, o sea, como hablan los finlandeses, el acento prosódico, o sea, como se, recuerden que tenemos el acento ortográfico, que es la marquita que tú pones, pi, 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 y el acento prosódico es como tú pronuncias, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la palabra Carmen, o sea, el nombre Carmen no tiene acento ortográfico, ¿verdad? Tú no tienes un acento sobre la de Carmen, tú te acuerdas de la regla, ¿por qué no la tienes? Okay, bueno, ya sabes por qué. Pero el acento prosódico está en car, en esa primera sílaba. Bueno, en finés el acento prosódico, siempre cae en la primera sílaba. Cae en la primera. Es por ejemplo, cuando tú dices al nombre, vamos a ver algún famoso finlandés. Bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, del conductor este de Fórmula 1 que era Mika Häkkinen? Es Häkkinen, no es Häkkinen, como diríamos en español, es Häkkinen. O Raikkonen, no es Raikkonen. Eso, la primera sílaba, eso es importante tenerla en cuenta. De todas maneras, cuando están hablando, la entonación, ¿no? En español la entonación es más sencilla porque no es tan importante la entonación. Imagínate, por ejemplo, en chino, ¿no? Que la entonación es súper clave, ¿no? Y en español también, porque, por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, a ver, no es lo mismo decir Carlos y tú que Carlos y tú. Exagero un poco, pero no es lo mismo decir Carlos y tú, Carlos y tú, que
Carlos y tú, o sea, con la conjunción Carlos y tú. En finés, pues no es eso es tan importante, o por ejemplo cuando haces una pregunta en español, pues tienes que tener esa entonación de la pregunta. Eh, ¿Quieres café? ¿Quieres café? Tienes que dejar, ¿quieres café? No exagero, pero bueno, ya saben la entonación de la pregunta. Pero en finés, como por ejemplo, cuando tienes una pregunta, tú pones una partícula ahí al final junto al verbo, que es co, la K con la o puede ser la K con la O con diéresis, con los puntitos. Entonces ya esa es la pregunta. Entonces realmente la entonación no ni fu ni fa. Aunque claro que sí, que en las preguntas pues hay una entonación, pero no es, el idioma no es así. Por eso es que nos suena a nuestros oídos, nos suena como muy plano, ¿no? Muy todo muy grave todo. Pero no es así, es un idioma de hecho muy agradable al oído. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Aquí es el momento que tendría que decir, pero como hoy en día no se puede hablar así, pues tienes que tener mucho cuidado de no parecer sexista. Pero lo cierto es que, como en la mayoría de los idiomas, pues cuando hablan las mujeres suena más bonito y cuando los hombres hablan suena más feo. Sin embargo, si miran el vídeo que yo hice sobre el tango finlandés, lo recomiendo, ahí digo que en realidad, y esto puede ser, digamos, contrario a lo que acabo de decir, las voces de los hombres finlandeses, las voces, estoy hablando ahora ya de música, son mucho más agradables que las voces de las mujeres finlandesas. Muchas mujeres finlandesas tienen una voz demasiado aguda, ¿no? Que quizás a mi edad, pues me chilla. Una voz aguda. Sin embargo, los hombres tienen una voz en general mucho más grave y en los cantantes se nota, ¿no? Se nota bastante. Muy buenas voces masculinas, también las hay femeninas, ya lo sé. Bueno, pero en resumen, decía que claro que sí, que cuando ustedes vean, escuchen ahí a esa finlandesa hablando finés, pues claro, cuando ves lo guapa que es, lo inteligente que es esta mujer, y además pues el idioma suena mucho más bonito, está claro que va en el mismo paquete. Y para ustedes, muchachas o mujeres, pues cuando escuchen a los hombres, pues los hombres pues, son muy guapos también, sobre todo para el punto de vista latino, ellos tienen una voz muy varonil y eso, pues, supongo que gusta. Bueno, eso, la entonación. A ver, qué más podríamos decir en esta clase introductoria? Que la escritura, a ver, si escribir correctamente en finés es difícil. Por ejemplo, yo que tengo toda la vida aquí, yo siempre que antes de publicar cualquier cuestión en finés, lo mando a corregir, lo mando a corregir y bueno, decir mandar a corregir suena muy feo porque eso de mandar parece que hay alguien, un secretario o secretaria que se encarga de hacer las correcciones. Lo cierto es que no mando, pido por favor a mi querida esposa que me corrija el texto para que salga bien, para que no haya errores. Claro que estoy hablando ya a nivel de textos que se van a publicar, o bien académico, de opiniones que van a ser públicas y que obviamente ahí pues no quiero que haya ningún error. Pero a nivel escrito sí es bastante más difícil, sobre todo porque el idioma hablado y el idioma escrito se diferencian bastante. Sobre esto hablaré más cuando empecemos ya con el primer curso, la primera clase ya propiamente sobre el idioma, nuestra introductoria. Pero, por ejemplo, en el idioma hablado uno siempre tiene esa llamada economía del lenguaje, ¿saben? ¿No? Que uno no pues intenta de decir las cosas, comunicarse de una manera más efectiva posible sin complicarte demasiado. Y entonces pues el finés eso lo lleva a rajatabla. El idioma hablado pues es bastante más efectivo en el sentido de que se eliminan muchas, digamos, cuestiones que en la gramática serían casi sagradas, y cuando se habla, pues se habla, ¿no? Pero ya el lenguaje escrito sí tiene que ser, obviamente, propiamente escrito. Y hay diferencias, sí, hay bastante diferencia entre el lenguaje culto y el lenguaje, digamos, más popular. Y cuando digo que hay diferencias, también la hay en español.
pero ojo aquí también sobre esto, que ese es un país muy democrático, y no, y aparte de eso la gente está muy preparada, hay muy buena educación, entonces realmente casi todos los finlandeses escriben bastante bien y hablan bastante bien, o sea que pueden pues interactuar en diferentes aspectos de la sociedad, independientemente casi de lo que podríamos llamar su clase social, porque es un país en ese sentido bastante homogéneo, perdón. Pues eso, qué más podríamos decir sobre este idioma? Estoy viendo aquí, a ver, estoy viendo aquí unas anotaciones y eso. Bueno, recuerden que vamos a tener que buscar, que una de las cosas es que nos van a poner los nervios de punta. Aquí son cuando hablemos de los casos gramaticales, los casos semánticos y algunos casos de otro tipo, ¿no? Como pueden ser, no sé, más marginales, como pueden ser, pues no sé, el instructivo, el adhesivo, pero aquí vamos a decir palabras por momentos como o el inesivo, el elativo, el adhesivo, o los casos gramaticales como el nominativo, el partitivo, el genitivo, ¿no? Eso vamos a decirlo, pero tranquilos que yo mismo, porque yo imparto clases de español e imparto también, he impartido clases de finés y de cultura finlandesa, pero no soy de comunicación. Mi campo de estudio universitario es de comunicación y de semiótica de la comunicación, lo que implica que si bien imparto clases y tendré que de español y que tengo que obviamente tener en cuenta cuestiones de tipo gramaticales y vocabulario de tipo lingüístico, gramatical, lo cierto es que en estas clases, tranquilos, que haré referencia a estos nombres, pero más bien explicaré lo que son. Si yo digo, por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, ahora esto en genitivo, bueno, yo no voy a decirlo únicamente así, voy a decir que significa, por ejemplo, de la casa, que tienes posesión, esta la casa de Miguel, ¿no? La casa de Miguel, pues ahí tienes ese de genitivo. Bueno, pero todas esas cosas las veremos en este curso. Termino aquí este primer vídeo. Bienvenidos a estudiar finés conmigo. Espero que les guste y espero que tengan paciencia también, porque recuerden que es un idioma diferente, pero yo creo que les va a gustar bastante. Es un idioma que uno, quizás porque es tan extraño, tan diferente, muchas cosas, pero al mismo tiempo muy ameno. Seguro que les va a gustar. Pues muchísimas gracias y hasta nuestra próxima clase, que será ya la verdadera primera clase para aprender finés. Adiós desde la taberna, y acuérdense suscribirse y recomendar el canal, porque así cuando haya más gente, pues mejor, como diríamos en Venezuela, más chévere. Ok, chao.